Tema 19. Obediente hasta la muerte. Ven Espíritu Santo a llenarnos de tu gracia para que en el poder de tu gracia seamos obedientes a nuestro Dios en su palabra, en la iglesia, en los superiores. Como dice San Pablo, toda autoridad viene de Jesucristo. Amén. Obediente hasta la muerte, Filipenses 2:8. A la susceptibilidad del hombre actual, la sola palabra obediencia le estremece y le genera repulsa. El hombre, al dar la espalda a Dios y erigirse a sí mismo como tal, considera que la manera de obrar se debe ajustar exclusivamente al propio criterio, fundamentado por lo general en el capricho, en la sensibilidad o en su confundido entendimiento afectado por el error. Aparecen así frases como: a mí no me manda nadie, yo me mando a mí mismo, si obedece, se la montan. El valor de la obediencia se entiende cuando se contrasta con su opuesto, la desobediencia, y se observan las terribles consecuencias de esta. Por desobedecer, algunos ángeles se convirtieron en demonios. Nos dice este pecado, según de Pedro 2:4. Las palabras del tentador fueron engañosas a los primeros padres: seréis como dioses. Desobedecieron. Génesis 3:5. Por desobedecer, nuestros primeros padres fueron expulsados del paraíso. El hombre tentado por el diablo dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador. Génesis 3:1. Y en adelante, todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. Catecismo numeral 397. La desobediencia de nuestros primeros padres tuvo que ser reparada de la manera más atroz, con la muerte del Hijo de Dios en cruz. Filipenses 2:8. Cuán terribles son las consecuencias de la desobediencia. Pero, ¿qué es la obediencia? La obediencia es una virtud moral sobrenatural que nos inclina a someter nuestra voluntad a la de nuestros superiores legítimos, en cuanto son representantes de Dios. Dios quiere, pues, que haya una sociedad jerárquica para que haya un orden. Así que San Pablo lo menciona en Romanos capítulo 13, que toda autoridad viene de Dios. La obediencia es una virtud de enorme importancia. Veamos, con la virtud de la pobreza se sacrifican los bienes exteriores, con la virtud de la castidad se sacrifican los bienes corporales, pero con la virtud de la obediencia se ofrece a Dios el holocausto de la propia voluntad. ¿Quiénes son los legítimos superiores? En el orden natural podemos distinguir tres clases: la familia, al frente de la cual están los padres y especialmente el cabeza de familia; la sociedad civil, que gobiernan los poseedores legítimos de la autoridad; la sociedad profesional, que ya conocemos nosotros o distinguimos como los patrones frente a los empleados. Y en el orden sobrenatural, los superiores jerárquicos son el Santo Padre, cuya autoridad es suprema e inmediata en la Iglesia Universal; los obispos, que tienen jurisdicción en sus diócesis respectivas. Además, hay dentro de la Iglesia comunidades particulares con reglas específicas. Sin embargo, hay un límite en el ejercicio de la autoridad. Nosotros hemos escuchado decir: el que obedece no se equivoca el que ordena. Hay entonces algunos límites a la hora de obedecer. Cuando se ordena algo que sea pecado, es evidente que no se debe ni se puede obedecer a un superior que mande alguna cosa contraria a las leyes divinas o eclesiásticas. Habría que decirle aquello de San Pedro: antes se ha de obedecer a Dios que a los hombres. Hechos 5:29. Cuando se manda algo en la práctica imposible, quien claramente no puede realizar lo que se le solicita, no está obligado a hacerle. Ejemplo, que un padre de familia o una madre de familia imponga o mande a hacer a su hijo algo imposible.
Y cuando el superior ordena algo más allá de sus atribuciones, por ejemplo, cuando un padre se opone a la vocación maduramente considerada de su hijo, es Dios el que está llamando y es el hijo el que está decidiendo, además que se reconoce mayor de edad. Grados de la obediencia. Obediencia principiante. Se aplican antes que a otra cosa a guardar fielmente los mandamientos de Dios y de la Iglesia. Obediencia de adelantado. No se contentan con obedecer exteriormente, sino que interiormente somete su voluntad aún en las cosas trabajosas contrarias a su manera de ser. Obediencia perfecta. Es aquella obediencia que somete su juicio al del superior sin pararse a examinar las razones por las que las mandaron, siempre y cuando no se extralimite en el ejercicio de su autoridad. Cualidades de la obediencia. Un sinnúmero de cualidades tenemos nosotros en la obediencia. La obediencia, para ser perfecta, debe vivirse con mirada sobrenatural en todo tiempo y todo lugar e integralmente. Con mirada sobrenatural quiere decir que debemos ver a Dios mismo, a Jesucristo en nuestros superiores, porque no tiene autoridad sino de Él. En todo tiempo y en todo lugar, en cuanto que debemos obedecer todas las órdenes de nuestro superior legítimo. Integralmente significa que la obediencia debe ser puntual, sin restricción, constante y alegre. Puntual, porque el amor, que es el que mueve la obediencia perfecta, nos hace obedecer prontamente. Lo mismo dice San Bernardo: el verdadero obediente no sabe de dilaciones, tiene horror a dejarlo todo para mañana, no entiende de demoras, se adelanta al mandamiento, está con los ojos fijos, el oído atento, la lengua pronta a hablar, las manos dispuestas a orar, los pies prontos a correr, está enteramente recogido para entender enseguida lo que se le manda, sin restricción, porque andar eligiendo obedecer en unas cosas sí y en otras no, es de mal gusto, es perder el mérito de la obediencia. Constante. En esto está uno de los mayores méritos de la obediencia, porque hacer con gozo una cosa por una sola vez que se nos manda, pues es fácil, pero constantemente ya tiene su mérito. Y alegre, si no se inspira en el amor, es difícil que la obediencia sea alegre en lo penoso o en lo más dificultoso. Por último, veamos falsificaciones de la obediencia, que es muy común y quizá nos malacostumbremos a ello. A una obediencia rutinaria, puro automatismo, sin espíritu interior, es como el reloj que da las horas puntualmente, pero ignorando que las da. Obediencia sabia, siempre con el código canónico o la regla en la mano para saber hasta dónde está obligado a obedecer, pero no hacemos más. Obediencia crítica, el superior es superior, no faltaba más, pero eso no impide que sea poco simpático, riguroso, frágil, impulsivo, sin pizca de tacto, que le falte a menudo cordura, prudencia, oportunidad y caridad. Se le obedece al mismo tiempo que se le despelleja o se le critica. Obediencia momificada, no se tiene ocasión de practicarla, porque el superior no se atreve a mandar al súbdito porque ya sabe que no es fácil de obedecer. Obediencia pseudo-mística, desobedece al superior bajo el pretexto de obedecer al Espíritu Santo. Se justifica. Hay que ser equilibrados. Obediencia paradójica es la que pretende obedecer haciendo su propia voluntad, o sea, imponiéndosela al superior. Están diciéndole, esto queda mejor así. Obediencia farisaica, que entrega una voluntad vencida, pero no sumisa. Cobardía e hipocresía al mismo tiempo. Espíritu de oposición, grupos, bandos, partidos de oposición a cuanto ordene o disponga el superior. Obediencia egoísta, inspirada en motivos interesados
para atraerse la simpatía del superior. Obediencia murmuradora, que acepta de mala gana la orden de su superior y murmura interiormente. Sabotaje y falta de perfección. Al ejecutar la orden, barrer consistirá en cambiar el polvo de un sitio al otro, pero no lo hace bien. Obediencia perezosa. No tuve tiempo, estaba ocupado, no fui. La obediencia nos santifica. Hemos de obedecer a Dios en todos los superiores. Práctica, obedecer estrictamente a toda autoridad a la que estoy sometido, padres, profesores, patrones, normas civiles y de tránsito. Amén. El Señor les bendiga en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.